Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, a esta Tribuna F Casa de América, con el gobernador de Puerto Rico, con Pedro Pierluisi, que será entrevistado por Charo Gasca, directora internacional de la Agencia F y gran amiga de esta casa. Bienvenidos a la delegación que acompaña al gobernador de Puerto Rico, al secretario de Estado, al secretario de Desarrollo Económico, a todo su equipo. Un saludo muy cordial al cónsul general de España en San Juan, en Puerto Rico, sin duda uno de los puestos más envidiados por la carrera diplomática, y al secretario de la Fundación Consejo de España de Estados Unidos. Acabamos de tener un encuentro, un almuerzo de trabajo con el gobernador, organizado por la Fundación Consejo de España de Estados Unidos, uno de los grandes aliados, uno de los grandes cómplices, en el mejor sentido de la palabra, de la Casa de América en esa relación con el conjunto de Estados Unidos y, por supuesto, Puerto Rico, gobernador, es pieza esencial en esa relación. Este es un foro, gobernador, la Tribuna F Casa de América, que es uno de los elementos más importantes de la programación de Casa de América. Es un foro, una tribuna histórica, con un gran peso histórico, que volvió, como tantas otras cosas, se vio afectada por la pandemia, por la falta de presencialidad en los años 20, 21, pero que desde el verano español del año 21 volvió a tomar impulso, como tantas otras cosas de nuestra actuación, y desde entonces hemos tenido 11 tribunas Fs, han pasado por aquí presidentes de países de América Latina, vicepresidentes de República, ministros de Relaciones Exteriores sobre todo, también de otros sectores de importancia para la relación con España. Por ello, esta tribuna F Casa de América, con esos aliados también que siempre la agencia F, vuelve a ser el lugar de encuentro para todo ese mundo latinoamericano que visita España, que visita Madrid. Como hablábamos antes, en el encuentro con la Fundación Consejo España-Estados Unidos, parte de esa relación entre España y América Latina que queremos desarrollar aquí en Casa de América es fundamental. En la misma es fundamental la presencia y el protagonismo de Puerto Rico. Han estado aquí en la casa antes dos antecesores suyos, Rafael Hernández Colón y Luis Fortuño. Lo tenemos a usted ahora, gobernador, con una agenda intensísima en la que creo que en esta ocasión, en esta visita, prima lo económico, lo social, pero también siempre, por supuesto, esa herencia española que usted tanto siempre reclama, esa relación histórica, pero también vigente, pujante y actual de Puerto Rico con España. El gobernador en esa actuación siempre Casa de América, como hemos hablado, será un aliado fiel y estaremos colaborando siempre en la medida de nuestras posibilidades. Me van a permitir que, como introducción a esta tribuna F, lea muy brevemente, he quitado alguna parte del sustancioso currículum del gobernador, pero Rafael Pierluisi, gobernador de Puerto Rico desde el 2021, presidente del Partido Nuevo Progresista y fue también representante, comisionado residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos. Graduado en leyes por la Universidad de Georgetown, ejerció la abogacía en los despachos de Washington, fue nombrado en 1993 por el entonces gobernador puertorriqueño subsecretario de Justicia y gran parte de su actuación, gobernador, fue con la lucha contra el lavado del dinero, contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Fue copresidente en Puerto Rico de la candidatura demócrata de Barack Obama para los comicios del 4 de noviembre del 2007, elegido representante del país en el Congreso de Estados Unidos, el que tomó posesión en enero del 2009, y en el 2013 pasó a ser presidente del Partido Nuevo Progresista. En agosto del 2020 gana las primarias del PNP por la candidatura a gobernador y fue elegido gobernador el 3 de noviembre del 2020, jurando el cargo en enero de 2021. No son tiempos fáciles para asumir cargos de esta relevancia, gobernador, ni en Puerto Rico, ni en el continente americano, ni en España, y son unos retos inmensos los que ha tenido que hacer frente en estos primeros meses. Estamos seguros que nos contará cómo ha sido esa buena parte de esa lucha suya y de su administración ante los acontecimientos que rodean a Puerto Rico, al continente americano y al mundo en estos tiempos. En todo caso, gobernador, como le decíamos antes, bienvenidos a Casa de América, en realidad bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, gobernador, por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias. Quería empezar a preguntarle por la reciente visita que hizo el rey de España a Puerto Rico, que tuvo marcado ingrediente económico, como la tiene también la visita que está usted realizando ahora a España. En aquella ocasión, cuando estaba el rey en Puerto Rico, usted dijo que había una gran oportunidad para las empresas españolas en la isla. En esta visita se ha concretado inversiones, se han llegado a acuerdos. ¿Qué hay de concreto para avanzar en esa ampliación de la relación económica entre la isla y España? Bueno, he reiterado en todos los foros en que he estado que sí, que existe esa oportunidad, que Puerto Rico está en medio de un proceso de reconstrucción sin precedentes. Tenemos una cantidad de fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos nunca antes vista para este propósito. O sea, estamos hablando de fácilmente $50.000 millones pendientes de desembolso para mejoras en nuestra infraestructura, carreteras, puentes, cascos urbanos, la red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, escuelas, entre otras. Y España es tan reconocida en el área, las empresas españolas en el área de infraestructura, que le damos la bienvenida a que vengan, liciten, participen de esta reconstrucción, porque lo que yo he establecido en mi administración es un sentido de urgencia para hacer esta obra. Sufrimos un huracán hace cerca de básicamente 4 años y medio atrás. Sufrimos unos terremotos en el sur de la isla a principios del 2020, si mal no recuerdo, sí. O sea que eso fue hace como unos 2 años atrás. Pero tenemos todos los fondos que necesitamos para revitalizar toda la infraestructura en la isla y tener una mejor plataforma para nuestro desarrollo económico. Entonces, hay empresas españolas que han tenido presencia en Puerto Rico en el área de la construcción, como Dragados, Avertis, de igual manera Acciona, entre otras. Y lo que estamos haciendo es invitándolas a ayudarnos. Yo he tenido reuniones en estos días con por lo menos 2 de los que he mencionado y sé que los 3 están ya comprometidos a participar. Entonces, en el área energética hay también una gran oportunidad. La empresa Sampol está ya en Puerto Rico y tiene un compromiso de expandir su presencia. Le ha servido de consultora y básicamente le ha desarrollado proyectos de cogeneración y generación a varias entidades de gran renombre en Puerto Rico. Pero en el área energética yo sé que hay un sinnúmero de otras empresas que también tendrían interés en esta transformación de nuestro sistema energético que está en curso. O sea que aquí hay una gran oportunidad de beneficio mutuo, porque por un lado empresas españolas van a poder tener sus ganancias legítimamente en Puerto Rico, pero por otro lado nosotros vamos a lograr esa reconstrucción que tanto queremos. Eso lo doy como ejemplo, pero los ejemplos sobran. Y sí, hemos estado bien activos esta semana, excelentes foros, excelentes reuniones one-on-one, de uno a uno, con altos ejecutivos del sector empresarial español. Vinimos con una delegación de como 53 empresarios y empresarias. Algunos ya están concretando negocios. Una en particular ya llegó a no quiero salarlo como decimos nosotros, pero un acuerdo con el Corte Inglés para pues, mover sus productos. Otro también está en proceso de establecer aquí unos negocios yo diría que es más de entretenimiento personal o algo así, tiene que ver con lo que le llaman zip lines en inglés, que acá creo que es unos cables que se desplaza uno y es una experiencia muy
inolvidable para los que la hacen. Yo no me he atrevido a hacerla todavía, pero esos son otros 20 pesos. Y entonces, ¿nos puede contar esas reuniones que ha tenido con 3 empresas? ¿Nos puede dar algún detalle más? Bueno, lo que puedo decir es que están en vías de licitar en grandes obras. Por ejemplo, nosotros queremos terminar una carretera que se llama la PR10, que conecta desde Arecibo, en la parte norte central de Puerto Rico, conecta Arecibo con Ponce. Pero hay un tramo que es bien montañoso, en el que tienen que construirse, el número es enorme, el número de puentes, creo que es cerca de 100 puentes, que falta por hacer, entre adjuntas, entre Utuado y adjuntas. Y ahí yo sé que ya están en proceso de licitar. Existe también, estamos haciendo un estudio de viabilidad para que unas grandes avenidas que tenemos en Puerto Rico, grandes vías, la PR52 es una, esa va desde San Juan a Ponce, para que tener ahí una alianza público-privada a cargo de su operación, de su mantenimiento. Se está haciendo el estudio de viabilidad, en su momento se solicitarán propuestas, y yo sé que entre otras, estoy seguro que Abertis estará participando, interesada en participar, porque ahora mismo operan y están a cargo de la PR22 y la PR5, que son otras avenidas. Pero hay mucho más que hablar. O sea, esto estoy hablando aquí en el tema de carreteras, pero como mencioné, está el sistema de agua y alcantarillado. Ahí son como alrededor de 4 o 5 mil millones de dólares disponibles para eso. Vamos a construir un nuevo hospital de trauma, y ahí entiendo que también hay interés en el sector de construcción español de participar en eso. Eso todavía no hay un requerimiento de propuestas, pero el dinero está identificado, dinero federal para llevarlo a cabo. Y la lista es larga, son muchos proyectos. Por eso es que la exhortación, que vengan, participen. Y les anima. Sí, y la recepción es buena. Aquí hay mucho interés. Ayer, en una actividad pública, la embajadora de Estados Unidos en España indicó que Puerto Rico es prioridad para el presidente Biden, y que esta reconstrucción que estamos haciendo tiene el apoyo total del gobierno de Estados Unidos. Y desde que comenzamos, tengo que decir que mi incumbencia coincide con la del presidente Biden. Se eliminaron todas las trabas que teníamos, todos los requisitos burocráticos que estaban atrasando el desembolso de estos fondos que tenemos disponibles. Así que se está viendo sobre la marcha el cambio. Si me permite cambiar un poquito de tema y volvemos al que estábamos hablando ahora. Mañana le recibe el rey. ¿Nos puede adelantar un poco cuál es el mensaje que le va a transmitir a su majestad? Bueno, primero que cumplí con mi compromiso fue que cuando nos visitó, que fue una visita espectacular. La verdad que el rey estuvo un par de días en Puerto Rico, pero estuvo muy activo. Participó en un encuentro que se llevó a cabo. Participó en la celebración de los 500 años de la fundación de nuestra ciudad capital, la ciudad de San Juan. Me visitó en la fortaleza, en la mansión ejecutiva, y él estaba muy deseoso en aquel entonces, a principios de este año, de que España y Puerto Rico se unan, que se afiancen estos lazos que tenemos, esta hermandad que tenemos, desde el punto de vista no solo cultural, personal, sino también económico y comercial. Y yo esta misión ya se estaba organizando en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Y yo, como sabía que esto venía, le dije al rey que la mejor manera de yo reciprocar su visita sería pues presidir esta misión, que lo he hecho, y hasta el momento pues estoy más que complacido.
Bien, usted también se ha referido a los efectos del huracán María hace 5 años, las consecuencias que ha tenido en las infraestructuras de Puerto Rico. Ayer hubo otro nuevo apagón en la isla. ¿Usted confía en el trabajo de Luma Energy para solucionar todos estos problemas? Realmente, sí, Luma está haciendo su labor, pero no hay duda de que nuestra red eléctrica es frágil y que su condición deja mucho que desear. Hay mínimo 8.000 millones de dólares en fondos federales disponibles para reconstruir esa red. Ya Luma ha sometido una serie de proyectos ante la consideración de FEMA, que es la agencia del gobierno de Estados Unidos que asume el costo de estas obras para precisamente mejorar la red. Es decir, cambiar líneas de transmisión, postes eléctricos, mejorar subestaciones. El evento de ayer ocurre, ayer en la noche, ocurre precisamente en una subestación en el área sur de Puerto Rico, básicamente en las inmediaciones de 2 plantas muy importantes en nuestro sistema eléctrico, la planta de Costa Sur y la planta de Ecoeléctrica. Ambas que usan gas natural, que son importantes para nosotros no solo por la generación que tienen, sino también porque usan una energía limpia. Y ahora mismo están tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica es la que administra las plantas. Luma se ocupa de la transmisión y distribución, pues atendiendo esa avería, reparando esa avería, y esperamos que para final del día de hoy ya el servicio esté restablecido. Ahora, yo no tengo duda de que lo que ha pasado ahí, aparentemente falló un interruptor y se prendió en fuego, ¿no? Se incendió. Eso estoy seguro que tiene que ver con la calidad del equipo que Luma heredó. O sea, y el cambio ya más bien de la infraestructura no se va a dar de la noche a la mañana. Lo que no hay duda es que desde que Luma entró, tuvo un comienzo con tropiezos, era de esperar. Se ha normalizado el servicio. Esto es una excepción. O sea, por regla general estuvo bien estable. El número de abonados sin servicio bajó tremendamente, excepto esto que acaba de pasar. La respuesta, por ejemplo, a los clientes cuando llaman con cualquier inquietud o solicitud es mucho más rápida, y la calidad del servicio ha mejorado. Ahora, otra vez, esta transformación de nuestro sistema eléctrico, la reconstrucción de la red eléctrica, el cambio en el sistema de generación, que también está en curso, para no depender tanto de fósiles y usar en mayor grado la energía renovable, todo eso está en curso y tiene la mayor prioridad, y esa yo diría que es la solución para evitar estos apagones. Un dato técnico que te comento, Charo, que no lo mencioné, es que nuestro sistema, uno de los problemas que tiene es que es un sistema integrado. Al ser integrado, si hay una falla en cualquier planta generatriz, como una subestación, el propio sistema se protege. Y entonces, básicamente, se cae todo el sistema y tienes que empezar a encenderlo gradualmente. Y se protege para evitar que los equipos se dañen en todo el sistema. Una de las cosas que tenemos que hacer en Puerto Rico, y estamos camino a hacer, es establecer microredes, no estar con un solo sistema, sino más bien tener diversos sistemas que no estén integrados de esta manera, que causa que hay veces que por un siniestro o un evento, en este caso en el sur, toda la isla se me apaga. Las instrucciones que yo di desde España, y la noticia era, gobernador, instruye desde España, es que quiero que esto se normalice en un término de 24 horas. Muy bien, una vez que se aprobó el plan de ajuste de la deuda y se ha puesto fin a años de bancarrota, ¿no? ¿Qué planes tiene su administración para llevar a Puerto Rico al progreso? Pues el año pasado fue un año muy bueno en Puerto Rico. Tuvimos un crecimiento en nuestro Producto Bruto Nacional de 3%, pero veníamos de un año en el que el Producto Bruto había caído por 5%.
O sea que el repunte ha sido de 8%. Fue un año en el que hoy día el desempleo es el más bajo en la historia de Puerto Rico, 6.7%. La tasa de participación laboral ha aumentado por 5%. Está ahora en alrededor de 44.7%. Puede ser que me equivoqué por una décima. Al mismo tiempo tenemos más empleos ahora mismo en Puerto Rico que en ningún momento en los últimos 15 años, a pesar de que nuestra población se redujo sustancialmente. Así que todos los números fundamentales son positivos. Y el turismo, tuvimos un año récord dentro de la pandemia. Nos vieron, sobre todo los turistas que venían de Estados Unidos, como un destino seguro, porque el gobierno de los Estados Unidos en esta ocasión nos trató con igualdad y terminamos siendo primeros en vacunación. Y tomamos muchas medidas. La realidad es que fue un esfuerzo colectivo. El pueblo de Puerto Rico cooperó, la comunidad salubrista y científica cooperó, el gobierno se lució, descentralizamos el proceso de vacunación y lo que hemos logrado es que nos ven como un destino seguro, los turistas. Y la isla estuvo llena de turistas el año entero, no solo en el invierno. Este año pinta igual. Así que ese es otro aliciente que tenemos de cara al futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, algo que mencionaste en la pregunta, es que la nube negra de esa quiebra, vergonzosa, tengo que decir, quedó atrás, porque ya toda la deuda del gobierno central, es decir, del Estado Libre Asociado, ha sido reestructurada. Y los mercados han respondido muy bien a los bonos reestructurados que ya están traficándose en los propios mercados y se están vendiendo a una prima, es decir, o sea que, entonces, ¿qué significa esa reestructuración? Significa que otra vez, mirando hacia el futuro, nosotros vamos a tener un gobierno con una liquidez mucho mayor. Antes de la reestructuración estábamos destinando 25 centavos de cada dólar que ingresaba el gobierno para pago de deuda, servicio de deuda. Ahora máximo va a ser 7 centavos de cada dólar. O sea que vamos a tener más recursos para brindar los servicios esenciales que merece el pueblo. Ya la Junta, la Junta que tenemos, que eso es otra vergüenza, porque nadie quiere una Junta. Básicamente el gobierno de Puerto Rico se la ganó con el impago en que incurrió. Pero ahora los días de la Junta están contados y la Junta no puede ya ahora continuar cortando y cortando y recortando como lo hizo en estos años para guardar plata en las cuentas de banco del gobierno y luego usarla para la reestructuración. Ya eso quedó atrás. Así que es un nuevo Puerto Rico. Le llamamos una nueva era en la cual vamos a tener más recursos, los que yo mencioné para rehacer toda nuestra infraestructura, como estos que estoy mencionando, es el ahorro sustancial en el pago de la deuda, un ahorro de fácilmente 60-70% en el pago de año en año por deuda. Su gobierno defiende que Puerto Rico se convierta en un estado más de Estados Unidos. ¿Tiene planes de celebrar un referéndum? Esa lucha es una lucha que no va a terminar hasta que lo logremos. Y realmente es una lucha por la igualdad. Nosotros, los puertorriqueños, somos ciudadanos americanos hace 105 años. Y lamentablemente, todos los gobiernos que han estado en el poder hacen lo mismo. Ir a Washington a reclamar que nos traten con igualdad, como ciudadanos americanos. Sea en un programa de salud como el Medicaid, sea en el Medicare de salud también, sea en el programa de asistencia nutricional del gobierno de los Estados Unidos, para cosas tan básicas como nutrición y salud, no nos tratan con igualdad. Y no hace sentido. Y entonces, por otro lado, el hecho de que uno es ciudadano de una nación y no vota por el presidente de esa nación, que uno es ciudadano de una nación y no tiene representación en el Parlamento o el Congreso de esa nación, la tiene, pero sin voto, y no es proporcional, una sola persona para una población de 3.2 millones cuando tendríamos 4 en la Cámara y 2 en el Senado, eso no es democrático. Entonces, por eso es que estamos dando esa lucha. Una cosa que menciono es que nosotros celebramos ya
un referéndum o plebiscito en Puerto Rico en noviembre del 2020, el mismo día de las pasadas elecciones. Y en una votación con gran participación, 52.5% del pueblo eligió la estabilidad, sin que el Congreso nos hiciera ofrecimiento alguno, sin que hubiera un compromiso del gobierno de Estados Unidos. Al revés, había una objeción de parte del Departamento de Justicia y la administración del presidente Trump a que se celebrara ese plebiscito. Y con todo y eso, una mayoría absoluta pidió esa igualdad que yo menciono. Así que ahora nuestra comisionada residente junto a otros congresistas están pidiendo que el Congreso convoque al pueblo para un voto de estabilidad, porque es increíble. Somos ciudadanos hace 105 años y el Congreso nunca nos ha pedido que votemos sobre nuestro estatus político. Ha llegado el momento que mínimo lo haga. Entonces, es posible que surja un proyecto de consenso en el Congreso, en el que no solo esté la estabilidad como una opción, sino, por ejemplo, esté la libre asociación como una opción y la independencia como una opción. Si eso surgiera, eso contaría con mi apoyo, porque lo que yo quiero es que el Congreso pida ese voto y se comprometa a implantar lo que pida la mayoría. Eso es democracia. Entonces, así que ese es mi compromiso y lo voy a decir aquí, no solo porque estoy en España, sino porque lo he dicho en donde quiera, hablo de este tema. Este asunto no tiene absolutamente nada que ver con nuestra puertorriqueñidad. No tiene nada que ver con nuestra cultura, nuestro idioma español, nuestra herencia, nuestra hermandad con España. Es que si tuviera que ver con eso, no tendría mi apoyo. Eso no es negociable. Yo tengo la visión, y muchos en Puerto Rico también la tienen, que Puerto Rico, como un estado, va a seguir siendo una isla del Caribe, poblada por gente que habla español, que comemos arroz y habichuelas, como nos gusta decir, que bailamos salsa y reggaetón, y que tenemos toda esta herencia y esta cultura que nos distingue, que es un activo tremendo para la nación americana. Los Estados Unidos se están hispanizando. El mejor ejemplo es la embajadora que tiene Estados Unidos en España. Así que los que le preocupa que este deseo o este reclamo de igualdad pueda comprometer nuestra identidad, yo pienso que no están bien enfocados y que realmente, y lo digo con respeto, que no se dan cuenta que los Estados Unidos, aunque no les agrade a un sector de la población, un sector quizás llamémosle conservador, se están hispanizando y hay cabida para el primer estado hispano en la nación americana, y ese va a ser Puerto Rico. ¿Y usted cree que la labor que están haciendo las personas que se seleccionaron para impulsar la anexión están teniendo éxito en su labor? Bueno, añaden voces. 5 de 6 están haciendo el trabajo. Son delegados, no tienen voto, obviamente. Eso es, ahí lo que se hizo es seguir la estrategia de lo que se llama en Estados Unidos el Plan Tennessee. El territorio de Tennessee eligió unos delegados para abogar por la estabilidad para Tennessee y luego otros estados siguieron ese modelo. Por ejemplo, el Distrito de Columbia, la capital de Estados Unidos, tiene un delegado, 2 delegados en el Senado de los Estados Unidos que abogan por la estabilidad para el Distrito de Columbia. Entonces, en Puerto Rico, el pueblo eligió a 6, 2 para el Senado, 4 para la Cámara. 5 de los 6 están haciendo el trabajo y son voces adicionales, visitan congresistas, llaman y toda gestión que se puede hacer por esta causa, que es una causa dura, no es fácil. Por cierto, no lo dije en mi contestación anterior, pero lo digo ahora. ¿Qué tiene que pasar en Estados Unidos para que Puerto Rico se convierta en Estado? Un voto mayoritario en la Cámara y en el Senado. 50+1 en Cámara y en Senado. Claro, en el Senado hay unas reglas parlamentarias que exigen que para ciertas votaciones necesita 60 votos para darle curso, ¿no? Eso no es más nada que esto. Aquí no se necesita enmienda constitucional ni nada por el estilo, pero es una lucha dura porque tienes que convencer a una mayoría en ambos cuerpos de que concedan
esta igualdad que no tienen los ciudadanos que residen en Puerto Rico. ¿Y usted confía que se va a conseguir? No tengo duda de que la pregunta no es si va a pasar, la pregunta es cuándo. Ahora mismo se está debatiendo el tema este año. Es un buen año para que se resuelva esta situación. Veremos qué pasa en noviembre, si hay cambio en la composición del Congreso. Eso queda por verse. Nosotros seguimos en lucha y como yo dije antes, es una lucha que vamos a tener hasta que lo logremos, porque la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas quieren su ciudadanía americana. Entonces, ¿por qué aceptarla a medias? Ese es el concepto. Es un concepto más bien político, económico. Ya estamos dentro de la nación americana. Es cuestión de dame todas las herramientas, mira lo que pasó con la pandemia, me las dieron, nos trataron con igualdad, demostramos que tenemos la capacidad para ser los mejores. Pues de eso es que se trata, de eso es que se trata esta causa. En Puerto Rico ha habido también algunos casos de corrupción de algunos alcaldes, ¿verdad? Algunos miembros de su partido. ¿Qué está haciendo su administración para combatir Es la una lucha corrupción? constante. Allí tenemos la bendición de que no solo tienes el gobierno de Puerto Rico, sino tienes el gobierno de Estados Unidos combatiendo la corrupción. Porque en Puerto Rico tenemos el FBI y la Fiscalía Federal. Y ambos tienen la responsabilidad de combatir la violencia, el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Y Puerto Rico también. En Puerto Rico tenemos un andamiaje, un panel de fiscal especial independiente y fiscales especiales independientes para atender los casos de corrupción, precisamente para que no se politice el asunto. Y tenemos un departamento de justicia que hace la investigación preliminar, pero todo caso de corrupción de alto perfil termina en manos de fiscales especiales independientes, que no responden a partido político alguno, que son profesionales del derecho. Entonces, si no lo procesa, lo investiga, lo procesa el panel del fiscal especial independiente, lo procesa el FBI y la Fiscalía Federal de Estados Unidos. Y como yo he dicho 1000 veces y lo repito, no importa quién investigue y procese, después que los que la hagan, la paguen. Y en Puerto Rico los mejores ejemplos sobran. O sea, cada vez que nos falla, sea un alcalde, sea un miembro de un funcionario gubernamental, sale a relucir. Hoy día hay una transparencia nunca antes vista y son bien lamentables estos casos. Lo tengo que decir, a mí me hierve la sangre, muchas veces digo, pero es que esto es inverosímil. ¿Cuántos van a caer en esto si ya han perdido la libertad? Muchos, por circunstancias similares, pero parece que el dicho de que no aprenden por cabeza ajena aplica, porque no tengo otra explicación. O sea, son casos notorios que han salido a relucir, pero lo bueno es que allí realmente se combate la corrupción, porque cada vez que se detecta, toman carta, sea el gobierno nuestro o sea el gobierno de Estados Unidos. Tenemos, como decir, hasta ciertos puntos, como si tuvieras un seguro, porque si no es uno, es el otro. Muy bien, muchísimas gracias, gobernador. Me encantaría hacerle más preguntas, pero entiendo que tiene una agenda muy apretada. Gracias, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno.